Hola chicas, buenas tardes. El propósito de este video es compartirles los 15 pasos que ustedes van a tener presentes en cualquier proyecto con el que vayan a involucrarse, intervenir, diseñar, planear. Son 15 pasos que les recuerdo que siempre los tengan anotados, los tengan como en mente, porque les va a facilitar mucho el seguimiento que tienen que dar de cualquier proyecto educativo como innovadoras educativas. Así es que lo vinculo en esta materia porque además es parte donde se expresan todos los fundamentos que hemos revisado en la materia y donde se unen todas las subcompetencias que hemos estado aquí desarrollando, la parte del análisis, la parte del diseño de procesos formativos, junto con la del autoconocimiento y la del pensamiento crítico. Así es que vale la pena que los consideren y aquí vienen. El primer paso de cualquier proyecto es elaborar un diagnóstico. Ya sea que las contraten, que las busquen para una consultoría, para dar un taller o que ustedes sean las profesoras, siempre vale la pena elaborar este diagnóstico. El diagnóstico puede ser tan profundo y amplio como ustedes quieran o algo muy superficial y general que les permita al menos comprender el contexto. Con el diagnóstico vas a conocer a tu contexto. Vas a conocer el perfil de las personas con las que trabajarás, cuáles son las necesidades de la institución o de con qué elementos puedes contar, cómo son los espacios. Tú puedes apoyarte de diagnósticos que ya existen, de instrumentos, bueno, que están elaborados, o tú elaborar tu propio instrumento. Debes de recolectar los datos. Ya cuando tengas los datos, vas a hacer el análisis. Ese análisis te permite identificar patrones, ¿no? Con los cuales puedas ver por dónde puedes llevar, ¿no? La necesidad que estás viendo o cuál es el problema educativo que más se presenta, ¿no? Y dependiendo ya de lo que ahí identifiques, yo siempre te recomiendo empezar a construir un marco de referencia desde el inicio. Ese marco de referencia va a dar elementos teóricos para cuando tengas que presentar o fundamentar tu proyecto educativo. Así es que recuérdalo, primer paso es diagnóstico que te permite hacer un análisis y construir un marco de referencia. Segundo paso. El segundo paso ya es cuando después de que tuviste este diagnóstico comienzas la ideación de qué es lo que vas a proponer tú, ¿no? Puedes proponer un programa, puedes proponer un modelo educativo, un rediseño de una metodología, una metodología de aprendizaje, metodología didáctica, como también puedes proponer el programa de tu clase o los planes de sesiones que tú vas a ir llevando, ¿no? Te puede ser una empresa o una escuela. Yo te recomiendo que esta ideación, antes de que empieces a planearla a detalle, primero la valides con un equipo. Puede ser con tu equipo de trabajo o con personas que te hayan buscado para tener la consultoría. Pero siempre tener este diálogo y intercambio con alguien más te permite validar que sí es buena idea y que sí está adecuada al contexto donde vas a partir. Así es que ya cuando tengas lista la idea, ahora sí puedes irte al tercer paso. El tercer paso ya es cuando comienza a expresarse y empieza a ser muy claro cuál es tu visión pedagógica y cuál es tu estilo didáctico. Acuérdate que la visión pedagógica es esa visión que vas construyendo de acuerdo a tu filosofía de vida o a una pues sí, filosofía profesional y que también te marca cuáles son los valores, los fines que quieres desarrollar. Si eres una persona convencida de la inclusión educativa y la inclusión social, estoy segura que en tus proyectos siempre estarán expresados. Entonces, el tercer paso que es la planeación, ¿qué es lo que vamos a planear? Vamos a planear todos los elementos didácticos. Los elementos didácticos, acuérdate que son cuando empiezas a pensar en el educador, en el educando, los contenidos, los objetivos, cuáles son las metodologías, estrategias, técnicas, actividades, recursos, todos esos elementos los vamos a empezar a planear. Entonces, ya cuando empieces a planear es cuando empiezas a describir cada uno de estos elementos y donde se expresa también cuáles son tus perspectivas de aprendizaje y todos los conceptos empiezan a unirse. Así es que el cuarto punto, y que ya se vincula con el 3, es la descripción de los perfiles. Vas a empezar describiendo el perfil del estudiante o del educador. ¿Por qué es importante que comiences con él? Porque dependiendo de cómo sea el perfil del estudiante, vale la pena considerar o pensar en el perfil
del educador. No siempre van a tener que tener una relación o vas a poder decidir sobre las características, pero al menos tú tener claro cuáles son las características de cada público te va a ayudar también a diseñar la propuesta. De los estudiantes, pues puedes apoyarte de los elementos y conceptos del desarrollo humano para que sea integral la descripción. ¿Cuáles son las características físicas, las sociales, las psicológicas, las cognitivas, las emocionales? ¿Cuáles son sus intereses, sus motivaciones? Ya que tengas ese perfil, comienzas con el perfil del educador. Si quieres que tenga experiencia profesional, cuántos años debe de tener, cuál debe de ser su profesión. Así es que ya teniendo bien identificado tus perfiles, ahora sí nos vamos con el quinto punto. El quinto punto es cuando tienes claro y describes bien el objetivo educativo, que puede ser como objetivo educativo, como meta educativa o como el desarrollo de competencias. Insisto, dependerá de en qué proyecto estés, si es que tú lo tienes que definir o alguien más ya te lo va a dar. Pero aun cuando te lo den, es importante que en este punto lo vuelvas a ver, lo comprendas. ¿Qué es lo que se quiere lograr? No, pues la gente solo tiene que conocer o tienen que identificar o tienen que analizar o tienen que evaluar o que tienen que aplicar. Teniendo tú claro cuál es el nivel, ¿no?, cognitivo que tienes que alcanzar, el nivel de profundidad, se te va a hacer muchísimo más fácil ir desarrollando todo lo demás. Así es que, ya teniendo los objetivos claros, nos vamos con el sexto punto. El sexto punto es cuando defines el contenido. Ya sabes qué es lo que tienes que lograr. Bueno, ahora, ¿con qué? ¿Cuál va a ser tu materia prima? Para definir esa materia prima también va a depender mucho de con qué proyecto estés trabajando. Si es que ya te van a dar una materia, a veces ya te dan el contenido que tienes que tratar, pero no, a veces tú tienes que trabajar con otros expertos para determinar el contenido o tú misma tienes que determinar el contenido. El contenido te va a permitir decidir cuál va a ser la secuencia, cómo le vas a dar lógica, cuál va a ser la conexión entre los conceptos, los subtemas, los temas y con qué tanto nivel y profundidad vas a querer trabajar esos, esos contenidos. Y además los contenidos siempre deben de estar también relacionados a tu objetivo de aprendizaje, que tengas en cuenta cuál es el perfil de tu estudiante y a la par que consideres el diagnóstico. Entonces, si te das cuenta, es ir trabajando, o sea, es ir retomando todo lo que ya has ido trabajando y nada más conectarlo con el nuevo elemento. Ya cuando tienes el contenido, nos vamos por el séptimo punto. El séptimo punto suele ser el que más nos gusta, porque ya es cuando empezamos a decidir qué estrategias, qué tendencias, qué metodologías, actividades, técnicas. Ya saben que pueden variar los conceptos dependiendo de desde dónde lo estén viendo, pero aquí ustedes ya van a decidir si quieren hacer aprendizaje invertido, gamificación, si van a hacer una nueva metodología, si quieren puras actividades, ¿no? Si va a ser digital o va a ser híbrido o va a ser presencial y qué es lo que tienen que hacer. En este punto, en el punto 7, apenas están empezando a planear. Ojo, todavía no están desarrollando, pues, o sea, es la planeación junto con el diseño, pero todavía no lo están desarrollando. A veces pueden irlo trabajando, pero es conveniente que primero tengan como todo el mapa, acuérdense como esa, esa actitud de ser un DJ, ¿no? Que planeas primero cómo quieres llevar, cómo visualizas tu ambiente de aprendizaje y ya después nos vamos a meter en el desarrollo. Entonces, decíamos, el punto 7 es cuando ustedes deciden qué actividades van a querer realizar, cuáles van a realizar el educador y cuáles va a realizar el educando. Ya teniendo esto claro, el siguiente punto, el paso número 8, que también nos gusta mucho, es los recursos. ¿Qué recursos vas a utilizar? Estos recursos deben de considerar mucho el contexto en el que estás, el perfil de los estudiantes, el perfil del educador. ¿Por qué? Pues porque de eso dependerá si decides que van a hacer lecturas, videos, infografías, cómo se los vas a transmitir, si es efectivo que los utilices o no, si son fáciles de desarrollar. Acuérdate que, bueno, los recursos son los que te permiten transmitir el contenido. Así es que por eso también son un elemento importante para la decisión. El siguiente punto, el punto número 9. Ahora
¿cómo visualizas que vas a evaluar ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Tú tenías claro que este objetivo quieres desarrollar, lo propusiste con estos contenidos, con estas actividades. En estas actividades además también queda claro y las metodologías, qué perspectiva de aprendizaje estás tomando, si más cognitivista, más constructivista, decidiste estos recursos. Bueno, ahora, ¿cómo imaginas que vas a evaluar que los estudiantes lograron desarrollar esos objetivos? Dependerá también mucho del contexto y de lo que te pidan de resultados, ¿no? Si te piden calificaciones, si te piden simplemente que compruebes que sí se desarrolló la competencia o que sí se aprendieron en un proceso. Pero va a ser importante que lo consideres y que sepas en qué momento vas a querer aplicar esa evaluación. Ahora sí, el punto número 10, el dónde y el cuándo, que es el lugar y el tiempo. Esta decisión a veces la dejamos como muy de, no importa, va a ser la decisión X, ¿no? Dependiendo de dónde me toque y el tiempo que me den, es con lo que trabajaré. Pero no, porque acuérdense que el diseño de ambiente, o sea, un ambiente de aprendizaje implica todas las cosas. Entonces, desde el diagnóstico tuviste que haber identificado cuál va a ser el lugar, el espacio en el que vas a trabajar, si va a ser un espacio físico o va a ser un espacio virtual. El perfil de la gente con la que vas a trabajar también tendrá que ver con el tiempo que decidas y con las condiciones del espacio, ya sea virtual o digital. Y es aquí donde lo vas a tener muy claro y lo vas a definir, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en tiempo de duración de las sesiones o duración de los recursos, pero también en frecuencia, si va a durar un mes, un año el proyecto, ¿ok? Ese fue el paso número 10. El paso número 11 es, ahora sí, ya tienes toda tu planeación. Estos fueron los elementos didácticos. Ahora ya los vas a empezar a desarrollar. Cuando decimos desarrollar es cuando ya empiezas a escribir, cuando ya empiezas a meterle el verdadero trabajo donde se va a ver expresado y concreto lo que ideaste y lo que planeaste. Viene el desarrollo de recursos, el desarrollo de las actividades, armar bien los materiales, tener todo muy claro. Yo sí te recomiendo que tengas primero el proceso, el paso de la planeación y después el de desarrollo, porque a veces nos emocionamos y vamos planeando y desarrollando y cuando llegamos al final nos damos cuenta que algo nos faltó, algo nos consideramos. Entonces, también es claro que a veces por las circunstancias no se puede, pero el ideal sería primero planeación y después desarrollo. Y si no es posible esto, pues sí tratar de estar yendo y viniendo entre tu planeación y tu desarrollo. Cuando ya tengas todo tu desarrollo, pues ya está listo para implementarse. Siempre recomiendo que antes de implementarse, ya sea una sesión, un curso, revises bien todo lo que desarrollaste, que estén los materiales completos, que sí se cumpla el objetivo que quieres desarrollar, que sea claro, que sea coherente. ¿Ok? Ya cuando tienes, ahora sí, pues ya todo desarrollado, viene el siguiente punto, que es el 12, la implementación. Viene ahora sí lo divertido, donde vas a empezar a ver si lo que propusiste, lo que ideaste, se aplica bien, es efectivo. Durante la implementación, pues bueno, nos gustaría que todo fuera perfecto, pero pues nunca sucede así. Así es que tú, como profesionista de la educación, siempre es importante que tengas una actitud de observadora, crítica, cuestionamiento, que puedas estar haciendo ajustes, ¿no? Decidiendo en dónde tienes que cambiar. Seguramente tendrás que tomar decisiones que te provoquen desarrollar más cosas, pero tome en cuenta que pues estás haciendo, en cierta forma, es un experimento. Vale la pena que también durante la implementación estés recolectando datos, datos con los cuales al final puedas evaluar el proyecto. Bien, viene el siguiente paso, el paso 13. Acabamos de terminar, estábamos en la implementación, en donde platicamos que ustedes tienen que estar siendo muy críticas y cuestionadoras y recolectando datos también de esa implementación. El siguiente paso, el número 13, es cuando ustedes evalúan el proceso educativo que realizaron. Esta evaluación no es de los aprendizajes, es la evaluación de lo que ustedes propusieron. Y siempre es importante porque siempre tenemos que reconocer qué fue lo que falló, en qué tuve que hacer mejoras, qué no pude realizar, por qué no lo pude realizar.
A veces esta evaluación la realizamos simplemente recordando, ¿no? De reflexión, pero si nosotros nos hacemos el hábito de recolectar datos durante la implementación y de tener muy bien documentado todo lo que fuimos haciendo desde el inicio, será muchísimo más fácil. El punto 14, y ya estamos por llegar al final. El 14 es cuando ya hiciste tu evaluación, pero ahora vas a reflexionar y valorar si en verdad atendiste la necesidad inicial, el problema educativo, si pudiste hacer algo diferente. Es cuando ya empiezas a tomar la decisión de si puedes rediseñar algunas cosas. Claro, esto va a ser, también se va a determinar si vas a tener que volver a aplicar el proyecto o no. Aunque no lo vuelvas a aplicar, vale que tú hagas el proceso de qué podrías haber rediseñado, porque así vas a ir teniendo tú un historial de todos los proyectos educativos en los que participes y vas a poder saber cómo seguir haciendo mejoras en los proyectos y también mejores propuestas. Así es que recuerda, el 14 es la valoración de tu proyecto a la luz de lo que desde el inicio te plantearon, del diagnóstico, de la necesidad, del problema. Y por último, la cereza del pastel, el punto 15, es cuando ya integras toda la documentación de tu proyecto o de tu propuesta educativa o de tu curso o de tu taller y vas a compartir los resultados. A lo mejor el compartir los resultados es con tu equipo de trabajo, a lo mejor simplemente con un colega o con el cliente que te contrató, dependerá, ¿no? O con el profesor o con el director o con el dueño de la empresa o con el jefe. Pero si tú tienes toda esta documentación, te va a ser muchísimo más fácil integrar algún escrito o algún recurso con el cual puedas difundir tus resultados. Y de esta manera ya tienes los 15 pasos que deben de estar presentes en toda su carrera profesional y experiencia. Siempre que vayan a proponer el análisis, diseño, desarrollo de algún proyecto educativo, chicas, les recomiendo seguir estos 15 pasos. Cada uno de estos 15 pasos, ustedes pueden ir tomando las decisiones de diversa manera, pueden ir prestándole más atención a otro. Probablemente no tengan ustedes que realizar los 15 pasos, ¿no? Y puedan incluir a más equipo que les ayude en los 15 pasos. Pero en estos 15 pasos siempre va a estar su visión presente. Su visión junto con la visión de la institución o del gran proyecto al cual estén atendiendo. Así es que espero que les sea muy fácil recordarlo, integrarlo. Muchas gracias y cualquier duda que tengan, anótensela y lo platicamos en clase.